Bueno, gente, si quieren ya arrancamos, así no les voy a robar más tiempo. Bueno, manera introductoria, para los que no me conocen, soy Valen, soy compañero de la UNITE, pero compañero de la carrera de Historia, compañero avanzado de la carrera, este ya es mi sexto año en la facultad. Así que nada, un poco como ya habrán visto, la idea del taller era poder digo, colectivizar un poco la metodología de estudio que tenemos compañeros avanzados. Es una manera en la que nosotros, entre estudiantes, nos ayudamos para preparar los primeros parciales en su caso y para comentar y que ustedes descubran, ¿no?, cuál es su método de estudio. Entiendo que, entiendo, ¿no? O sea, yo creo que objetivamente no todos los estudiantes tenemos un mismo método de estudio. Digo, quizás algunos tendrán más facilidad para algunas cosas que para otras. Ya igual lo vamos a ver. Pero bueno, denme un segundo que aviso algo por el grupo y ya arrancamos. Em, pero bueno, nada, en resumidas cuentas, este es un taller de acompañamiento, es un taller que lo ideal sería que estemos más o menos hasta las 7. Espero que no se extienda más porque, nada, principalmente por ustedes, o sea, es algo como que por ahí tiene muchas generalidades y algunas redundancias, pero les puede llegar a servir un montón a la hora de prepararse de cara a estos primeros parciales que tienen que rendir en las materias, ¿no? Entiendo que una parte también está haciendo sociología general, si hacen historia, creo que si hacen filo y alguno que otro detrás también, pero bueno, eh, ya probablemente ya hayan rendido, o si ya rindieron y no se encuentran todavía en el estudio, espero que este taller les sirva. Bien. Para arrancar, desde ya les quería decir que no existe un método de estudio definido, como se los dije. Obviamente hay cosas que funcionan más que otras, ¿no? Si uno, por ejemplo, escucha mucho lo que dice la clase y se presenta al parcial, sin estudiar casi es muy complicado que uno apruebe, porque si uno va a la clase sin leer, sin hacer nada, y con eso pretende aprobar el parcial, estamos complicados, porque lo que hace el docente generalmente es orientar, dar un poco más de contexto y poner los puntos centrales que ustedes tienen que ir directamente a la lectura. Pero bueno, eh, es es un desafío encontrar su metodología de estudio preferida, pero bueno, vamos con algunas generalidades. Bien. Piensen que ahora este apartado en lo principal es en particular para humanidades, valga la redundancia, porque a diferencia de otras carreras, yo no sé si han hecho otra carrera antes, si vienen del secundario, pero yo por las dudas lo menciono igual. Lo que tiene humanidades es que es una facultad donde tiene carreras con muchísima, pero muchísima lectura. Hablamos de filosofía, hablamos de letras, hablamos de sociología. eh, Digo, son carreras que tienen muchísimo caudal de lectura y que para nosotros es importante poder estar al día y que por ahí, a diferencia de otras carreras que es leer muchas veces hasta que uno lo comprende, a veces nuestro problema es llegar a leer todo el caudal de cosas que nos exigen los profes, ¿no? De una semana para la otra. Así que, nada, en un primer lugar, esto, tenemos textos muy académicos y tenemos autores a nivel intelectual importantísimo. Y lo que tiene es que, perdón, ahí está. Pero bueno, lo que tiene en particular en nuestro caso como estudiantes universitarios es que una de mis recomendaciones, se los digo desde ya para que ustedes lo puedan ubicar, es que no estudien de memoria, ¿sí? Lo tengo marcado como una pregunta medio interpretativa, qué sé yo, pero mi recomendación personal, no lo estudien de memoria, ¿sí? Estudiar de memoria va a ser un peso para ustedes porque lo que quieren los docentes es que ustedes comprendan lo que trabaja. Agarren a los autores y los vinculen, hagan, por ejemplo, cuadros explicativos, puedan relacionar las ideas. Digo, eso es algo que después vamos a ir viendo, pero es importante que ustedes no estudien memoria, se los digo ya. Obviamente hay cosas que uno sí los tiene que saber, por ejemplo, no sé, temporalmente un poco la vida del autor, quizá uno sí se tenga que memorizar un poco la vida para saber, digo, en el caso de las obras que realiza a nivel intelectual, bueno, esto no se entiende en el contexto, sin el contexto en el que él lo escribió. Él le escribió.
Así que es importante. Y otra cosa que también les recomiendo un montón, que se los digo desde ya, estudien en grupo. Están en primer año, piénsenlo de la siguiente manera, están en primer año, son la mayoría, digo, búsquense algún compañero, un colega, y una recomendación mía, siempre vayan con un termo y un mate a una cursada y compártanle al que tienen al lado. Compartirle eso puede establecer un vínculo que después les puede durar toda la facultad y los puede hacer recibirse muy rápido. Y acá meto anécdota. Hace poco una compañera se recibió y se recibió con dos compañeros más con las que hicieron todos los finales juntos. Es decir, se presentaron religiosamente a todas las mesas e intentaron complementarse las lecturas y se ayudaron, porque lo que hacían también, entonces los digo para complementar el formato del estudio, lo que hacían era que, por ejemplo, si una no llegaba a resumir un texto, las otras dos lo resumían por ella y con ese resumen lo charlaban, lo dialogaban entre ellas, leía el texto y por ahí se tenía que ahorrar el trabajo mental de hacer un resumen, un cuadro conceptual o lo que sea. Así que una recomendación central es que estudien en grupo. Obvio, uno puede estudiar solo, tiene que estudiar solo, porque no siempre está con compañeros y eso. Pero si ustedes tienen algún compañero o compañera que le quiera tocar la puerta y les diga, che, vamos a estudiar, bienvenido sea, mucho mejor por ustedes, mucho mejor para sus compañeros, ¿sí? Pero bueno, esto para hablar un poquito de humanidades y de las carreras en particular que nos tocan a nosotros. Pero bueno, bien. El orden y la organización, esto es central, ¿sí? El tema de la jerarquización de sus tiempos. Es importante esto porque si ustedes quieren descubrir su metodología de estudio, la van a tener que descubriendo haciendo una práctica, ¿sí? Es muy fácil que yo acá venga y les diga muchas cosas, pero después, cuando ustedes atraviesen el momento de tener que preparar un parcial, un final, alguna exposición o lo que sea, van a tener sus particularidades. ¿Cuáles son estas particularidades en este contexto relacionado con lo que venimos discutiendo? Bueno, que muchos de ustedes probablemente trabajan, tienen familiares a cargo, tienen sus problemas personales, digo, todo eso lo tienen que contemplar, ¿sí? Es importante que lo puedan ubicar. O que tienen sus propios tiempos para lo que ustedes decidan, digo, pero tienen que jerarquizarlo y ver cuál es el tiempo que ustedes le quieren dedicar a su estudio. Digo, ser honestos para ustedes mismos, de bueno, ¿cuánto quiero estudiar por día? ¿Quiero estudiar por día o quiero estudiar por semana? ¿Quiero leer tanta cantidad de páginas en esta semana o quiero leer tanta cantidad de páginas este día? ¿O quiero leer un texto un día y otro texto otro? Bueno, esas son preguntas que ustedes se tienen que hacer y tienen que ser honestos consigo mismos, digo. Eh, y también ver qué metodologías hay si no les da el tiempo, por ejemplo, para cubrir todo el caudal de lectura como ustedes querrían, ¿sí? Así que está bueno que se planteen sus objetivos, ¿no? Esto de cuánto voy a leer o cuánto voy a resumir hoy. Bueno, es importante porque si ustedes, por ejemplo, reconocen, a mí cuando yo arranqué la carrera, me pasaba, les cuento mi caso, pero su caso es personal y está perfecto que sea así. Pero yo cuando arranqué la carrera no era una persona que se le facilitaba mucho la lectura. Entonces, lo que empecé a hacer y que con los años me sirvió cada vez más fue decir, bueno, reconozco que no puedo leer 80 páginas por día, salvo que esté muy jugado con alguna lectura o con algo, que tenga que estar toda una tarde, pero bueno, ¿qué objetivo me trazo? Leer 20 páginas por día. ¿Saben por qué es importante esto? Porque ustedes el día que lean 20 páginas por día van a poder decir, si les sobra tiempo, decir, bueno, leo un poco más. Y leen 23. Otro día va a ser 25, otro día va a ser más, otro día quizás sea menos, pero claro, al tener el piso de 20 páginas y al poderlo habido complementar durante lecturas previas, bueno, está bueno que se lo planteen en esos términos, ¿sí? Por eso es que esta parte organizativa es quizá el corazón y la columna vertebral de su estudio, porque si ustedes no contemplan sus responsabilidades y todo lo que los incide quizá a no estar estudiando, bueno, eso va a ser una dificultad. Después, ¿qué leo primero? Esto también es importante porque no siempre el caudal de lecturas es el mismo para todas las carreras. Entiendo que, por ejemplo, para carreras como historia y filosofía, que somos carreras ultra mega rosqueras, que le llamamos de esa manera, o geografía y así, tiene más sentido leer ciertas cosas antes que otras. Por ejemplo, yo voy a citar un ejemplo muy conciso acá con sociología general, que creo que es la materia que todos debemos haber cursado en algún momento. Pero sociología tiene en la unidad 2
un texto de contexto de las ideas que se estaban construyendo y un texto sobre las ideas. Si ustedes primero no leen el texto del contexto, valga la redundancia, de lo que estaba sucediendo en ese momento para cuando se erigen ciertas ideas o conceptos que se desarrollan, bueno, quizás sea más complicado después leer el segundo, entre muchas comillas. Eh, Así que eso también es importante. Presten atención cuando el docente les diga primero lean este texto o cuando está cerrando la clase, levantan la mano, profe, ¿cuál recomendás leer primero? ¿No? Porque eso puede aliviarles mucho el tema de cómo se comprende el contenido. No es una cosa de simplemente leer por leer, sino de que uno también tiene que procesar lo que va, lo que va leyendo. Así que es importante también. Después, esto, ¿cuánto tiempo leen? Hay una. Esto después lo vamos a trabajar mejor en otro punto, pero está muy relacionado con el tema de tienen que reconocerse, así como yo le dije que tienen que ser honestos consigo mismos y ver cuánto quieren estudiar por día, dicen, bueno, ¿cuánto tiempo puedo sostener la atención en un texto? Se habrán dado cuenta que, por ejemplo, cursando materias teóricas, la primera hora y media, por ahí pueden venir bárbaro. Y después la última media hora se pone un poco más engorroso. Ni hablar si tienen un teórico de 4 horas que la atención pueden estirarla hasta las 2 horas y media, 2 horas 45 minutos. Después ya es muy complicado sostenerlo. Así que también es importante que lo consideren, porque si ustedes pueden, por ejemplo, leer un ratito a la mañana, en el mediodía, qué sé yo, están viajando en el tren, si tienen la suficiente atención como para estudiar en el tren, eso puede pasar, si es que vienen de afuera de La Plata y eso. Yo personalmente no puedo, eso lo reconozco. Por eso leo en mi casa o por eso puedo leer en la biblioteca. Y también leer un ratito en la biblioteca o cuando llegan a su casa un poco antes de irse a dormir, eso también es válido. Eso también lo tienen que reconocer. Para que ustedes puedan sostener el tiempo de atención suficiente que les permita procesar un texto y después no olvidarse de lo que leyeron. Que no sea como una cosa de, leí, subrayé porque sí. Eso es importante. Y ahora, ya leí como resumo. Esto básicamente es como plantearse y decir, bueno, bien, muy lindo. Leí, si me preguntan algo puedo responder, pero ahora ¿cómo jerarquizo yo el conocimiento? Bueno, eso lo van a tener que centralizar en el próximo punto. Ahora lo vamos a ver. Y una cosa que también les recomiendo, que yo no lo tengo anotado acá, es que siempre que puedan, la situación es re complicada económicamente, así que si tienen que recurrir al teléfono, una tablet, una computadora o lo que sea, no pasa nada, existe eso. Pero siempre que puedan, lean en papel. En papel es distinto el tacto, es distinto cómo está marcado todo, es distinta la manera en la que uno anota, subraya un concepto, engloba palabras, relaciona, quizá, de hecho, usar distintos colores de fibrón o de lapicera para poder explicar ciertas cosas es importante. Les cuento mi caso para historia. Yo, por ejemplo, en un texto de Guerra Fría veía que había muchos nombres de personas y los nombres de personas los marcaba con un resaltador fucsia y los conceptos los resaltaba naranja, por ejemplo, para que ustedes puedan darle un poco más de vida al texto o si saben que tienen que buscar un concepto de alguien en particular, ya saben más o menos hacia dónde se dirigen. ¿Sí? Bien. Esto, ¿cuánto y dónde? Bueno, ya esto está relacionado. Van a ver que todas las filminas están más o menos relacionadas entre sí, o por ahí yo me adelanto. Pero acá ustedes es importante que ustedes ubiquen cuánto quieren leer y dónde lo van a leer. Porque, como ya les dije, no es lo mismo leer yendo a la facultad, viniendo desde Berazategui, desde Quilmes, desde Gutiérrez, desde donde sea, que leyendo en su casa, tranquilos. O no es lo mismo leyendo en su casa que por ahí, qué sé yo, están estudiando en el living y sus viejos o quien sea está cocinando o hay mucho ruido en el barrio, qué sé yo, que estudiar en la biblioteca en la sala silenciosa. O sea, entienden que son distintos los espacios y ustedes tienen que también ubicar en dónde creen que estudian mejor. Les cuento mi caso. Yo descubrí que estudio mejor en mi casa a la noche porque es el momento donde todo el mundo se calla y donde no pasa nada, no hay quilombo. Vivo en una calle bis, así que no, quilombo de barrio no hay. Y en la biblioteca me distraigo mucho. O sea, parece paradójico, ¿no? Pero en la biblioteca yo me distraigo mucho. Pero para que vean que no es una cosa lineal de que todos los métodos funcionan para todos por igual. ¿Sí? Ah, a todo esto, antes de seguir, les digo desde ya, porfa, no se, no, si tienen alguna duda o quieren agregar algo,
porfa, mándenlo por el chat. Digo, están más que invitados, invitadas a que lo hagan porque todo lo que digan sirve para complementar lo que estamos conversando. ¿Sí? Así que, porfa. O eso, como hizo Damián, mandan el pulgarcito o levantan la mano. Está la herramienta de levantar la mano acá, que es bárbara para interrumpir o para hacer preguntas. Y posta, no tengan miedo de interrumpir. Para algo está este taller, digo. No, no me gusta que sea monólogo. Bien, seguimos. Eh, de re- ¿Estudiar de corrido o con espacios? Bien. Es importante que ustedes puedan ubicar esto que les dije. ¿Qué tanto ustedes pueden leer prestando atención? Porque existe la posibilidad de que ustedes genuinamente estén 4 horas seguidas sin agarrar el teléfono, sin ver otra cosa y estudiando así que... Y es válido, suele pasar. Yo, por ejemplo, descubrí que cuando estudiaba, hay un momento de mi estudio donde yo ya resumí eso y estudio mis resúmenes, donde me gusta estudiar de mis resúmenes escuchando música de fondo. Y a mí me gusta escuchar rock. La gente que quiere escuchar jazz también, quieren escuchar lofi, que es un tipo de música muy particular para el estudio, lo pueden hacer. Pero es descubrir la metodología con la que ustedes ubican eso. Eh, y también está lo que se llama, esto está muy comprobado, generalmente en la mayoría de los casos funciona, pero es el método Pomodoro. ¿Vieron eso de 45 minutos de lectura, 10-15 minutos de descanso? Básicamente eso, ¿sí? Eso les permite, si tienen mucho tiempo de lectura, ir leyendo mucho durante mucho tiempo, si es que están un domingo, un sábado, que están al pedo de la tarde, o no están al pedo, pero dicen, bueno, quiero meterle este texto para poder llegar durante la semana, eso. Fuerte y al medio con ese método porque sirve un montón y además no hace que ustedes pierdan la atención. Les da espacios, por ahí. De hecho, les puede llegar a pasar que con el método Pomodoro, les digo porque me pasó, o sea, se anotan dudas al lado del texto sobre conceptos algo y después por ahí es su tiempo de descanso, pero usan ese tiempo de descanso para buscarlo en Google. Y se ahorran tiempo y aceleran la lectura, ¿sí? Es importantísimo que, como tengo marcado acá, puedan equilibrar el tiempo y el descanso. Porque es así como es importante, eh, re- así como es importante estar leyendo, es importante la retención de esa información. Y ustedes, si leen por leer, eso jamás se va a retener y tienen que darse su tiempo para pensarlo, tienen que darse su tiempo para decir, no, paren, de este momento disocié, así que voy a leer el párrafo de nuevo. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Y bueno, tiempo de lectura, acá está. Y con la lectura en particular. Esto ya es para cuando ustedes tienen que empezar a trabajar con una materia, quieren empezar a preparar un final o lo que sea. Identifiquen los conceptos. Somos una facultad y esto se los digo, aplica para todas las carreras de la facu. Los conceptos son la columna vertebral, son el eje, son el corazón de todo el contenido que vamos a tener. Porque conceptualmente, a ver, yo voy a dar un caso para los que estudian letras, por ejemplo. Cuando en la literatura griega ustedes se usa el concepto de peripecia, es importante, ¿por qué? Porque marca un antes y un después en la obra, y el autor lo usa para marcar algo, y es un concepto que ustedes lo trabajan, cómo se ven ciertas obras, cómo se ven otras, digo, eso, por ejemplo. O si yo digo, a ver, perdón, no se me está ocurriendo ningún ejemplo, soy muy boludo. Sociología, cultura, es un concepto. Eh, si digo población alienada, es un concepto que utilizan autores para definir ciertos cánones o ciertas herramientas de su trabajo intelectual dentro de de las ciencias sociales. Es importante que ustedes lo puedan trabajar porque a partir de esto ustedes van a, bueno, en parte por algo nosotros tenemos que dar muchos idiomas. Ahí vieron que nosotros a veces tenemos como esa limitación para trasladar lo que significa algunas palabras de un idioma a otro para que el concepto y la idea quede más o menos parecida. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que trabajar. ¿Sí? Después, ¿qué quiere decir el autor? Ustedes tienen que preguntarse constantemente qué me está queriendo contar Immanuel Wallerstein, qué me está queriendo contar Bauman y May, qué me está queriendo contar Hobsbawm, ¿qué me está queriendo contar tal cosa? Ustedes tienen que preguntárselo constantemente porque es una herramienta en la que ustedes se van a apoyar para después ir
y decir, che, creo que va por acá el texto, o la idea que el autor tiene está queriendo decirla de esta manera, y por eso le dice esto a este autor, por eso retoma esta idea de este autor, por eso la critica, pero hasta ahí. eh, También es importante. Después, ¿qué idea tiene el autor? Yo lo redacté mal acá, perdón por la gente de letras, discúlpenme, pero ¿qué idea tiene el autor? Es cómo se posiciona ideológicamente, porque no es lo mismo que tengamos un autor que es liberal, que un conservador, que un autor cristiano, em, que un autor, ¿cómo se dice?, marxista. Digo, esas categorías para comprender lo que está trabajando el autor y son un punto de arranque también, porque si ustedes dicen voy a leer Hobsbawm y de mínima ya sabemos que él es marxista, por lo tanto va a usar categorías como lucha de clases, va a usar mucho economicismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya se dan más o menos una idea de hacia dónde va a ir direccionado el texto o con qué idea se va a trabajar y cómo va a aplicar estos conceptos que trabajamos anteriormente. Y esto también, anoten las dudas al lado de la hoja, eso es importantísimo. Si hay algo que ustedes no entienden, lo anotan. O la otra, esto es algo que hago yo se los colectivizo, pero ustedes decían si lo hacen o no después. Pero, por ejemplo, cuando veo un concepto o una idea de cierre, yo lo que hago es lo subrayo y marco una flecha con todo el contenido previo donde está definiendo o describiendo esa idea. Para decir, está queriendo decir esto. Esto se está definiendo acá o acá abajo. ¿Sí? Es una manera en la que ustedes pueden relacionar o decir, ah, bueno, esta idea está volviendo a partir de atrás, o esto después se va a explicar, etcétera. Pero es importante que ustedes usen el espacio de la hoja y eso que generalmente suele haber. Es raro que no les dejen espacio como para anotar cosas al costado, porque cuando se imprime es así. Pero bueno, eso también al margen de la lectura. Si ustedes sienten que o tienen algo para aportar y yo me olvido algo, díganlo, no pasa nada. Bien. La hora de resumir. La hora de resumir también es un aspecto fundamental, porque la lectura ya está hecha bien, entendieron todo lo que dice el autor. Ahora, ¿ustedes qué van a hacer ahí? Porque el arte de resumir es, como ya se los digo, es algo súper particular y súper personal de cada uno. Por eso les digo, no hay una ciencia que diga la ciencia de los resúmenes es esta. No, ustedes deciden qué información jerarquizar, que es también un desafío, ¿sí? Porque todos los resúmenes, una cosa que se los voy a decir desde ya, no usen jamás ni ChatGPT, ni inteligencia artificial, nada, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Yo con amigos he hecho resúmenes y después comparamos nuestros resúmenes y le dijimos a ChatGPT, cargalos y responde estas preguntas, que eran las preguntas de la guía de lectura que nos daban los docentes. Eso también es importante, apóyense en la guía de lectura. Respondía cualquier cosa, respondía jerarquizando o sea, jerarquizando mal si es que respondía algo. Les digo desde ya, no usen la inteligencia artificial, porque no es tan inteligente en este rubro, se los digo. Así que por favor, no lo hagan, ahórrense el trabajo. Lo único para lo que ustedes quizás, solamente quizás pueden usar la guía es que si tienen un resumen hecho con inteligencia artificial que tiene una jerarquía medio parecida a la suya, empiecen a rehacer el resumen suyo porque generalmente siempre le erra. Siempre le erra. Eh, no es tan inteligente como parece, al menos en el campo de las ciencias sociales. Hay otras carreras, principalmente en ciencias exactas, en las ingenierías o economías, que por ahí para recomendar ejercicios o para resolver cosas sí lo pueden usar, pero nosotros en lo particular, que somos ciencias súper interpretativas, donde el conocimiento lo construimos a partir de la discusión y nuestra elaboración personal propia, a partir de conocimientos previos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestras carreras, no sirve, ¿sí? Por favor, no lo hagan. Se van a ahorrar un problema ustedes, se van a ahorrar un disgusto porque si el profesor se va a dar cuenta el profesor de que ustedes resumieron con inteligencia artificial. Después, cuando quieran agarrar un texto, después de haber hecho un resumen con eso, no les va a servir. Créanme que no les va a servir tanto, no es cómodo. Así que, perdón, tuve que hacer esa distinción, pero se los digo, o sea, se los pido de corazón, porfa, no lo usen. Está en juego su carrera, está en juego todo eso. Así que ahórrense ese problema. Obvio, úsenlo si quieren alguna biografía de algún autor o lo que sea, porque eso recopila información de internet y bueno, entre Wikipedia, esto y aquello, bueno, alguna que otra cosa le podés preguntar que tenga que ver un poco más con el contexto. Pero no esperen que ChatGPT, Gemini, OpenAI o lo que sea
haga el trabajo por ustedes. Por favor, se los pido, no lo hagan. O sea, los docentes nos damos cuenta, se dan cuenta, o sea, es así. Bien, ahora, para el trabajo de resumir, ustedes expliquen con sus palabras. Lo importante es, no sé si tienen la información de lo que es una ficha de estudio, banquen que acá creo que lo tengo. Ah, Nico, a ver, perdón, voy a leer tu pregunta. No tiene utilidad para responder a alguna duda sobre el texto. O sea, si yo leí un pasaje y no lo entendí, aunque le dé mil vueltas, ¿a qué recurro? Bueno, vos ahí, Nico, eso es una cosa que está, está muy bien tu pregunta porque está muy relacionada con el modelo. Si le querés preguntar, lo podés hacer. Quizá te dé una explicación que vos no, o sea, que quizá agarró de internet. Existe la posibilidad de que vos cargues ese texto, pero que la respuesta a eso esté cargada en internet, en algún foro y lo haya recuperado de ahí. Digo, quizás en una de esas puede funcionar. A ver, quizá para lo único que, una de las cosas que a mí pocas veces me sirvió, que yo dije, bueno, esto sí es rescatable, vieron que ustedes a veces dicen, los textos tienen nombres. Voy a citar uno. Pensar sociológicamente, de Bauman y May, me parece que es ese. Inti, porfa, corregime si no me estoy equivocando. Pero dice, bueno, ¿por qué el texto de Bauman y May con este trabajo se llama Pensar sociológicamente? Quizá eso sí se los puede responder con un poco más de contexto. Al fin y al cabo es un título, digo, es algo como un poco más abarcativo. O, por ejemplo, por qué ciertos autores hablan de tal cosa. Y les da una explicación un poco más generalizada. Eso sí. Y después, Nico, yo lo que te recomendaría si vos llegás a leer algo y no lo entendés, o le podés preguntar a tu docente por mail, pero lo que yo te recomiendo, preguntarle a algún compañero de cursada si tenés la posibilidad, o vos, Nico, en algún grupo de WhatsApp. Digo, yo creo que si estás acá en el gozo es porque estás en alguno de los grupos de WhatsApp de las materias donde recomendamos esta charla, este taller, digo. Así que escribí por el taller, por el grupo y decí, hola chicos, ¿cómo andan? Che, ¿alguno le puedo hacer una consulta? Porque estoy leyendo el texto y no lo comprendo. Una cosa que yo les voy a decir desde ya, en humanidades no siempre se recibe la gente más inteligente, sino que también se reciben mucho los vivos. Así que uno también tiene que ser vivo y uno tiene que perder la vergüenza de eso. Porque no hay preguntas boludas, de verdad les digo, no hay preguntas boludas y entre todos, entre colegas de la carrera principalmente y colegas que estamos cursando, todos nos vamos a dar una mano entre todos. Digo, por algo también está este taller. Así que mi recomendación, Nico, es que eso, tenés esas tres vías. Podés preguntárselo, a ver qué te dice, pero si te responde algo, no te quedes con eso. Andá y recurrí a tu docente y andá a recurrir a tus compañeros. Quizá en una de esas es una duda que sale y se arma debate en el grupo, o sea, eso está bueno plantear. O sea, de hecho, si se arma debate en el grupo, mucho mejor. O sea, habla de que hay mucho futuro en nuestras ciencias sociales y que, como ya les dije, el conocimiento nuestro lo producimos a partir de los debates y las discusiones que nos damos. Y si es una cuestión de interpretación, si no hubiesen dudas respecto a la interpretación de algo, no habría ciencias sociales, literal, para que se den una idea. Bien, continuamos. Cualquier cosa, pregunten de nuevo. Em, a ver si lo tengo por acá. Esto. Bien, ustedes, una recomendación personal mía, fichas de estudio. ¿Qué es una ficha de estudio? Esto que ven acá. Como habrán visto, quizá en el curso de ingreso les habrán dicho que se pongan a... acá se ve feo. Bueno, acá se ve un poquito mejor, pero bueno, no está tan lindo como la anterior. No, acá lo que tienen es en particular cómo es una ficha de estudio, que es un concepto o algo resumido en muy poquito. ¿Sí? Tienen este tamaño, son chiquitas, así que si se pueden comprar uno de esos, sería lo ideal, obvio. Pero nada, si quieren corten alguna de sus hojas o agarren lo que sea que pueda resumirlo, ¿sí? Porque es importante que esa ficha de estudio tenga los conceptos con los que ustedes están trabajando. Porque es una manera personal en la que ustedes le dan forma a una idea de un autor y después cuando lo comparan con la idea del autor, ven qué tan parecido o qué tanto lo comprendieron. O si no están de acuerdo o no, yo creo que una de las cosas que mejor podemos hacer como cientistas sociales es después ir y discutirle a nuestros propios docentes cómo es la interpretación de ciertas cosas. Obvio, con la mediación de él y reconociendo y ubicando lo que dice el concepto. A ver, si el concepto dice,
la lucha de clases es el antagonismo de dos sectores, no podemos decir la lucha de clases no es el antagonismo entre dos sectores. O sea, es una cuestión de que estamos contradiciendo una idea central y es como contradecirla para qué. Digo, no hay una contraidea, no hay una síntesis de eso, no se puede hacer una síntesis. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, eso. Las fichas de estudio son un elemento central de nuestra, de nuestro trabajo. Y también esto, los mapas conceptuales. Cuando ustedes hacen mapas conceptuales, agarran, por ejemplo, los conceptos de esa ficha de estudios con un poquito más resumidos y los relacionan con otras cosas, de manera que ustedes entienden que el conocimiento que tenemos no es algo lineal. Es como, yo la mejor manera en la que tengo para definirlo es una tela de araña, ¿vieron? Que se va relacionando los unos con los otros. Hay cosas que se explican, hay pasajes que nos permiten relacionar un proceso con otro. Está bueno que lo comprendan de esa manera. Y todo se retroalimenta. Quédense con ese concepto que les va a ayudar para comprenderlo, pero la retroalimentación de todo eso deriva en esta manera en la que nosotros armamos los mapas conceptuales y es una manera en la que nosotros empezamos a ubicar y relacionar el contenido. Porque a veces nos puede pasar que terminamos de leer y tenemos una ensalada de fruta que tenemos que ordenar. Y ese proceso de trabajo de orden nos va a ayudar después para poder trabajarlo con el docente o trabajarlo en la clase. Quizá esto, por ahí hay alguna idea que relacionaron mal y en clase el profe les dice, esto no es tan así, va por este lado. Pero eso, no tengan miedo en plantearlo y recuerden, están en la clase, yo les digo desde ya, participen en la clase y aunque estén equivocados o hayan interpretado algo de manera errónea, háganlo. O sea, participen en clase, pero por esto de que los docentes les fascina que la gente participe porque leyó, ¿sí? Piensen que en un contexto como este, que cada vez cuesta más que la gente de esta generación y de estas generaciones, incluyendo la mía, se ponga y vaya con las lecturas al día, que haya gente que lea y eso sirve un montón, así que aprovechenlo, ¿sí? Y bueno, o sea, utilicen lo que subrayen, obvio. Y cuando vean que el autor dice, por eso es que yo, bueno, ahí préstenle mucha atención. Y después esto, de ser necesario, retomen el texto con nuevas ideas. Eso es central en el trabajo para resumirse. ¿Por qué? Porque una cosa es leerlo por primera vez, otra cosa es leerlo con más contexto de fondo, por ahí ya lo leyeron para la clase, tuvieron la clase y ahora vienen con otra cabeza porque comprendieron otras cosas más o tienen dimensiones que cuando lo leyeron por primera vez no tomaron en cuenta. Así que aprovechenlo. Y otra cosa, para poder Ah, algo importante, yo voy a darles un tip. Este es un tip, no está bien que haga esto, pero... No, sí, está bien que lo haga, depende. Pero porfa, de corazón, no lo reemplacen con el estudio de toda la vida. Yo lo que les digo desde ya, si ustedes, por cuestiones personales, cuestiones de familia, cuestiones laborales, cuestiones extracurriculares, lo que sea, ustedes de un día para el otro no pueden leer para una clase o se les saben que no van a llegar con una lectura en la clase, introducción, conclusiones. Como última esperanza, ¿sí? Como última esperanza, no lo hagan todo el tiempo. No, digo, es un caso excepcional ese, ¿sí? Introducción y conclusiones. Generalmente, el grueso de lo importante puede estar ahí. También esto ya sí lo pueden hacer, usen la introducción y las conclusiones para que el corazón de todo lo que tengan que saber lo ubiquen. En el texto se ejemplifica mucho y se desarrolla intelectual, conceptual, etcétera, etcétera. Pero con la introducción y las conclusiones pueden darse cuenta de dónde está, hacia dónde quiere ir el autor. Así que tenganlo en cuenta. ¿Sí? Bien. Ahora, para poder integrar, porque nosotros ya hablamos de la lectura, pero para poder integrar lo que nosotros leímos, es importante que acá, estas tres cosas que me parece que son centrales. Igual, a medida que los vaya mencionando, creo que me voy a acordar más. Pero explicar en voz alta es algo que ayuda un montón. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, cuando se están preparando para rendir un parcial, lo que hacen explicando en voz alta es intentar, no,
más allá del ejercicio de la memoria y eso, lo que hacen es el procesamiento de esa información en su cabeza, a ver en dónde van a poner el foco. Porque ustedes cuando hablan, una cosa es hablar en monotemático así, y otra cosa es tener momentos donde uno está más inspirado, donde uno dice, bueno, pero cuando Nisbet quiere hablar de esta idea, lo que está haciendo es usar el análisis que hace en su contexto y ahí es distinto el color y el matiz en el cual ustedes explican ciertas cosas. Así que practíquenlo. Esa práctica les va a servir mucho para los exámenes finales, que en nuestras carreras es re normal rendir finales. ¿Sí? Así como hay materias promocionables, es normal rendir finales y rendir coloquios. Así que eso es importantísimo si quieren tener una manera en la que expliquen lo que leyeron, lo que trabajan, etcétera, etcétera. Em, Esto también, explicar en voz alta solo sirve sí para practicar, pero también ustedes se lo pueden explicar a un familiar. Tiene una de las cosas que más recomiendo, que no sé por qué no lo dije de esta manera ahí cuando lo anoté, pero ustedes tienen que, uno de los ejercicios que me parece que es de mis favoritos, por ejemplo, es, están con su familia, están con un amigo y le dicen, che, ¿te puedo explicar la crisis del siglo III en Roma? Perdón, yo soy muy autorreferencial de historia. Puede ser cualquier cosa, pero pueden hacer lo que quieran. Pero te lo puedo explicar y vos me decís si lo entendés o no. Y si una persona lo puede entender a partir de las palabras con las que ustedes lo están explicando, ustedes intentan bajar todo ese conocimiento académico a tierra, sirve un montón. ¿Por qué? Por momentos, hay materias en las que va a ser más valorable, eso también ustedes tienen que estar dichos, o sea, hay materias mucho más académicas donde los docentes son medio dinosaurios, y hay materias que son mucho más flexibles donde se pondera que ustedes hayan comprendido el tema haciéndolo bajar a tierra para explicárselo a algún pibe de secundario o de universidad para no quemarse la cabeza. Así que si ustedes son capaces de explicarle un concepto recontra complejo a alguien que no sé, a su viejo, a su abuelo, a su tío, a algún amigo, a lo que sea que se crucen, eso habla muy bien de ustedes y van por buen camino en el estudio. Así que practíquenlo, eso es importantísimo, ¿sí? Porque ayuda no solamente a que ese contenido lo comprendas, sino a bajarlo a tierra. Después, esto también, reconozcan y ubiquen en dónde andan flojos. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran un texto y saben que vienen bien con los ejemplos, pero las ideas centrales se les caen un poco a pedazos, cuidado con eso porque puede jugarles muy en contra, porque en los parciales eso. Los docentes, una cosa que desde ya les digo, es raro que en alguna materia nosotros nos hagan una pregunta en la cual no sea como muy general para que nosotros expliquemos casi todo el texto, casi todos los contenidos y conceptos centrales del texto. ¿Sí? Em, Así que aprovechen y trabajen eso, que cuando andan flojos y lo reconozcan, van a tener otra manera en la que encarar el texto, otra manera en la cual le preguntan a sus amigos, porque ustedes sí, el reconocer que ustedes andan flojos en ciertos espacios, habla de que andan mejor en otros, por lo tanto, tienen que ver que también están en algunos lugares para que después cuando estudien con sus compañeros puedan dividirse los textos, estudiar de alguna manera. También esto, lo que yo les decía de estudiar en grupo, yo voy a retomar todo el tiempo la idea de estudiar en grupo, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque si ustedes entran 4 unidades en el parcial y son 4 o 5, se le pueden dividir una a cada uno, o la unidad más grande se la dividen entre dos, y se explican los textos entre ustedes, y después es otra manera en la que los encaran. El estudio en grupo les va a solucionar la vida. Así que eso. Quizá ustedes no pueden ubicar en qué están flojos, pero sí sus compañeros sí lo pueden hacer. Así que esto es importante, que se apoyen sus compañeros y que puedan, como ya les digo, ir todos los lunes religiosamente con un termo y un mate o lo que sea. Y si no les gusta el mate, no sé, tomen mate dulce o que les guste el mate de alguna manera. Es mi recomendación personal. Eso, el mate, a mí me salvó la vida. ¿Qué quieren que les diga? Yo no tomaba mate en secundario, arranqué a tomar mate en la facultad y fui una persona mucho más feliz y me hice más amigos. Después, el último concepto, que por ahí es uno que se lo recomiendo mucho, mucho a la gente que está mucho más jugada con las lecturas, tiene mucho, mucho trabajo,
está cursando poco o quiere cursar mucho, pero no le da para poder participar en las clases porque no lee tanto, porque realmente trabaja un montón y tiene mucha familia a cargo, o lo que sea, tiene muchas complejidades. Grabar los audios y después escucharlos de manera repetida explicando los conceptos, los va a hacer, no les digo, los va a hacer comprender, pero les va a desarrollar una memoria importantísima. Yo les dije que no está bueno estudiar de memoria, pero lo que hacen los audios es familiarizarles los conceptos y las explicaciones de los mismos, cosa que su cabeza por ahí ya tiene la asociación de haberlo escuchado varias veces en un podcast mientras cocinan, mientras cuidan a sus hermanos, mientras están yendo a la facultad en tren, en micro, si es que no pueden estudiar ahí, o en otro espacio, en otro momento, o mientras, qué sé yo. Voy a decir una cosa que es una boludez, pero si están en el gimnasio y quieren escuchar el concepto de peripecia en la literatura griega para comprenderlo, es igual de válido que el que está haciéndolo porque está cocinando, para que se den una idea. O sea, es otra manera de estudiar, es otra manera de entender, y ustedes quizá con eso tienen un problema menos de cara a estudiar y resolver sus parciales. Pero eso, la grabación de audios también implica que ustedes están explicando un concepto y están buscando las palabras concretas y las palabras con las que ustedes se van a sentir familiarizados, familiarizadas para poder explicarlo. Eso ya meten un 2 por 1 porque no solamente explican, sino que también lo tienen registrado y lo escuchan muchas veces a medida que van yendo a la facultad o se van preparando de cara al parcial. Así que eso los va a ayudar un montón. Eh, pero es algo que descubrí hace poco. Y también esto, si de casualidad descubren que hay intelectuales o gente que hace contenido en internet eh, que hable de la, ¿cómo se llama? Del contenido que ustedes están dando, o del mismo autor y del mismo texto, vayan y escúchenlo. Realmente vayan y escúchenlo porque les va a servir un montón. Nosotros en historia tenemos un tipo que se llama Pablo Borda, que es reconocido, es un tipazo, y que explica varios textos que nosotros leemos para varias materias. Así como hay un Pablo Borda en historia, me imagino que algún que otro sociólogo, algún profesor de letras o lo que sea, o algún equivalente a Julio, profe de matemática, pero para todas nuestras carreras, bueno, algo parecido. Em, Reconozcan que puede existir gente en los abismos de Internet, alguno tiene que haber. Eso ya por una cuestión de estadística, alguno tiene que haber. Pero nada, eso. Creo que ya sobre el final de este taller, me parece que lo central y lo que yo quiero que se vayan, yo con lo que quiero que se vayan de acá es principalmente perdón, se me trabó la cabeza. Pero me interesa que, con lo que ustedes se vayan con esto de que se estudia mucho en grupo, que solos es mucho más complicado. De hecho, yo se los digo, vos, Nico, vos planteaste una duda que la verdad sirve un montón para discutirnos estas cosas y para rediscutirnos nuestro rol como estudiantes. Y es que sí, o sea, hay gente, o sea, pasa que a veces uno quiere trabajar con algunas cosas y se complica el estudio porque no termina de comprender, etcétera, etcétera. Y bueno, es válido que se nos presenten estas dudas. Así que, nada, esto. Usen esta experiencia y esto que yo les dije para descubrir. No usen este método lineal. Es Pablo Borda. Ahí lo mando por Pablo Borda. Así se llama. Tipazo. Y si les gusta la historia y un poquito de contexto, lo tienen ahí. Bien, no, lo que yo les recomiendo es que usen todo esto que les comenté para descubrir cuál es su verdadera metodología de estudio. Realmente les digo, quizá ustedes, su metodología de estudio es leer 8 horas seguidas y con eso, sin necesidad de resumir y leyendo esas 8 horas, pueden presentarse un parcial y aprobar. Eso también es recontraválido. Ustedes están, supongo que, yo ya lo dije varias veces, pero si están acá en este taller, supongo que están en primero o segundo año o todavía no descubrieron su método de estudio. Yo les digo, con la teoría, o sea, nos quedamos cortos. Practiquen.
pero hagan esa experiencia de practicarlo, porque si ustedes no lo practican o no tienen, no cometen esos errores, pero estudiando al margen de intentando y viendo qué onda, nunca van a descubrir qué metodología es la que ustedes los ayuda, les ayuda para probar. Así que les digo desde ya, no se queden con esto que les comenté, prueben otros métodos, quizá en internet descubren un método que les sirva, o sea, esto yo les hablo desde mi experiencia en particular, desde experiencia de compañeros de la UNITE, digo, por algo tenemos este PowerPoint, por algo lo armamos, pero bueno, lo principal, ideas principales, eh, estudien mucho en grupo, no usen inteligencia artificial inteligentemente. No la usen para todo. No piensen que la inteligencia artificial va a pensar por ustedes. ¿Sí? Ese trabajo lo tienen ustedes. Úsenla inteligentemente. Así como Nico planteó esto, que me parece que es algo en lo que sí le puedo dar un poco la razón de, che, estoy leyendo esto y no lo entiendo. Bueno, por ahí ustedes agarran y dicen, copian ese párrafo tal cual en un archivo Word, copian eso, lo pegan en ChatGPT y le dicen, estoy estudiando un texto que tiene que ver con esto del autor tal. ¿Podrías decirme qué está queriendo decir? Quizás es distinto, quizás lo agarra de distinta manera, pero una cosa es un párrafo, otra cosa es cargarles un texto entero y decirle, che, quiero que te tomes el trabajo de pensar por mí y hagas un resumen por mí. No, eso lo tienen que hacer ustedes. Eso desde ya lo tienen que hacer ustedes. Pero bueno, digo, el mundo tiene cosas mucho más piolas. Ahora, hay herramientas mucho más piolas como para pensar antes que ChatGPT y el resto de inteligencias artificiales. Por ejemplo, la utilización de podcast y gente o historiadores que hacen contenido sobre los historiadores, analistas intelectuales que hacen contenido sobre lo que trabajan en la universidad, pero en Internet. Para eso está. La democratización de la información es eso. Pero bueno, para algo tenemos la tecnología. Antes era todo a pulmón, se decía, se iba a buscar. Ahora nosotros, qué sé yo, como dijo Nico, tenemos una duda y le podemos escribir a un compañero por WhatsApp. Después eso, a veces, una recomendación que les voy a hacer, a veces es más preferible poder leer 45 minutos de corrido y anotarnos las dudas en un papel al costado y después releer con las dudas agarradas al papel, a que tengo una duda porque no entendiste este párrafo, le mando a un amigo. Tengo otra duda en el párrafo siguiente y le mando a otro. No, no, no. Intentemos releer, intentemos. Es un periodo en el que ustedes van a descubrir su metodología de estudio. Y como ya les digo, no es lo mismo estudiar para derecho, no es lo que para estudiar historia, no es lo mismo que estudiar ingeniería que estudiar letras, no es lo mismo estudiar economía que estudiar sociología, son carreras distintas y si vienen de otras carreras se van a dar cuenta y si es su primera vez estudiando van a descubrir muchísimas cosas, pero esto, no se frustren, o sea, y sí, se van a frustrar un poco. La realidad de la vida universitaria es eso. Un poco se van a frustrar intentando entender. Pero apóyense en compañeros, eso. Somos un montón, todos queremos avanzar, todos hacen manera colectiva. Así que nada. Gente, sí, ya no quiero que esto sea más monólogo mío. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que les haya llamado la atención, algo que quieran decir? Les escucho. O si quieren mandar por chat, lo que sea. Yo tengo una, no sé si es duda, pero muy poco tiempo tengo un parcial y con esto ya me ayudaste un montonazo. Voy a empezar todavía no arranqué a estudiar porque todavía no terminé de leer los textos que tengo que leer para entender los conceptos. Estoy pensando si terminar de leer lo que tengo que leer o ya arrancar a estudiar y de paso ir leyendo también. No, yo te recomiendo, Flor. Flor, ¿de vos de qué carrera sos? Letras. Bien, ¿tienen un parcial dentro de poco? Ordenen cuánto tiempo tienen de cara al parcial y, como yo ya les dije, sean honestos con ustedes mismos de cuánto creen en función del tiempo que tienen disponibles para terminar de leer en base a su caudal de lectura. Si ustedes pueden leer y comprender el toque, quizá en 2 días pueden leer 15 textos. No creo que suceda, es muy raro, pero eh, ubica qué tanto puedes leer de cara al parcial, pero concéntrate en estudiar y buscate. Mi recomendación, yo supongo que si
te quedan muy pocos días para rendir, supongo que rendís el viernes, ¿o no? El viernes que viene, por este feriado, es tipo así. Ah, bueno, bien, 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 bien. Entonces, si no leyeron nada de eso, buscale un grupo de amigos o algún grupo de gente con el que te lleves bien. Che, escúchame, ¿te parece que para el parcial yo prepare este texto, yo lo resuma y después vos resumís este y después nos pasamos el resumen y usamos nuestros resúmenes como guía de lectura? Así se retroalimentan. ¿A qué me refiero con eso? De que vos trabajaste un texto y resumiste un texto y para con el siguiente de la siguiente unidad, si lo hace tu compañero o tu amigo, lo que va a hacer es, vos solamente te vas a tener que concentrar en leer con el resumen que hizo tu compañera, porque es una guía de lectura. Y también le vas a poder ubicar las cosas que él no puso en ese texto que vos creés que son importantes. Y ahí ya hay un ejercicio recíproco de ubicar cuáles son las cosas importantes de cada uno en cada texto y en cada resumen. ¿Sí? Eso. Y aprovechen el fin de largo para leer. Yo creo que vos, poco tiempo para estudiar, yo te juro que pensé que eran 2 días. O sea, vos me decís, falta una semana y algo. Para mí sigue siendo un montón de tiempo. No, por ahí es muy poco. Pero bueno, igual habla bien también de la manera en la que vos jerarquizás los tiempos y tus compañeros lo hacen. Pero esto, si sentís que tenés poco tiempo y que necesitas mucho tiempo para leer un texto y eso, date el espacio a planificar. Tomate mañana y pasado si quieres para planificar cómo va a ser tu estudio, en paralelo también con los otros parciales. Digo, tenés que ser contemplativa de eso. Y después, ¿cómo se llama? Introducción a la comunicación y la lengua. Sí, sí. ILC, es verdad. Y eso, ubica cómo vas a jerarquizar eso. Jerarquizar y planificar. Yo quiero leer el martes este autor, el miércoles este autor y el jueves este autor, eso ponelo. Ubicá el caudal de lecturas también y decís, bueno, si la unidad uno tiene 5 textos de 10 páginas cada uno y la unidad 2 tiene 2 textos de 10 y bueno, quizá tengas más tiempo para ubicar la unidad uno porque si uno dice, bueno, leo un texto por día y hay un texto que tiene 5 páginas y otro que tiene 40, ahí va a estar un poco más complicado. Pero eso, empezá a diagramar y planificá. Planificá qué querés leer y para qué día de todos ya querés tener todo resumido. Cosa que puedas tener, no solamente, hay un momento donde ustedes ya terminan de leer, que esto suele pasar principalmente cuando ya empiezan a preparar finales, pero aplica para las parciales también, es ustedes ya terminan de leer y empiezan a leer de sus resúmenes, ¿sí? Porque ya hay una cosa del contenido implícito que uno tiene en la cabeza que después desarrolla. Así que nada. Y esto, otra cosa también importantísima, ay, casi me olvido, no puede ser. Cuidado con estudiar solamente de un resumen, porque solamente del resumen lo que hacen es no tener la profundidad que te dio, que te dio la lectura o los trabajos. O por ahí, ustedes a la hora de resumir se acuerdan del ejemplo de memoria, pero el ejemplo no lo ponen porque ya lo tienen integrado, porque al ser un ejemplo que es práctico, que es algo con lo que uno se familiariza, bueno, lo tiene acá, pero cuando lee un concepto así en abstracto, en un resumen, bueno, ahí se complica un poco más la comprensión. Así que esto, no estudien de resúmenes así nomás. Lean eh, y vean qué onda. Bien, gracias, muchas gracias, Valen. De nada. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Bueno, chicos, muchas gracias por asistir al taller. Es mi primera vez dando este taller, de hecho. No, mentira, creo que lo di como hace 2 años, pero no me acuerdo. Pero actualicé mi método de estudio, así que espero que les haya servido. Éxitos a todos los que rinden esta semana y la que viene, que principalmente la que viene es la que rinden la mayoría, pero esto, consíganse compañero de estudio y si no les gusta el mate, empiecen a tomar mate de alguna manera o tómenlo dulce, qué sé yo. Yo no creo que les rechacen un mate dulce, así que eso. Empiecen a tomar más mate y compartan cursada, charlen, dialoguen, eso. Consíganse colegas para el estudio. Muchas gracias, Valen. Me re ultra sirvió.
Bueno, chicos, chicas, éxitos en las cursadas, éxitos preparando los finales y eso. No duden en escribir y en mandar. Marcos, ¿vos querías decir algo? Perdón. Bueno. eh, tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, chicos, chicas, como ya les dije, vamos de nuevo. Suerte y principalmente éxitos en los parciales. Y cualquier cosa, para cualquier grupo de estudio, para cualquier taller así, para cualquier lo que precisen. eh, Más que invitados, invitadas, invitadas a que vuelvan a participar. Como ya les dije, éxitos y que tengan un buen fin de semana largo. Igualmente, igualmente a todos. Hasta Hasta luego. luego, chicos. Nos vemos.